actividad económica que está relacionada con el consumo y por eso hablamos no solamente de precios como lo hacemos todos los días, sino también de las ventas. Y es el tema para Raúl de la Torre. Rulo. Exactamente, se conocieron ayer cifras oficiales del comercio interior del mes de noviembre. Y efectivamente el mes de noviembre fue un muy buen mes en ventas porque fíjate, está el tema de en supermercados, esto es una medición que hace el INDEC sobre las principales cadenas de supermercados de todo el país. Está dando un aumento en cantidades del 4,3% con respecto a noviembre del año anterior. Esto es cantidades físicas, es decir, está despejado el tema precios, no son ventas, sino la venta de productos. Pero si bien está, digamos, desacoplado, ¿cuánto tuvo que ver, por ejemplo, el programa Precios Cuidados o los programas de precios seguramente congelados? Tuvieron mucho que ver, porque fíjate vos que son productos de consumo masivo donde más se nota esto y tiene un aumento que ya es importante sobre un sector que no había sido tan golpeado durante la pandemia. Estamos hablando de noviembre de 2020 como punto de comparación, es decir, alimentos y productos de limpieza, esto no se detuvo la venta. Claro, el comercio esencial que estuvo abierto. Y fíjate la diferencia que se da con el tema de los shopping. Es decir, los grandes centros de compra, si nos ubicamos, noviembre del 2020 todavía iban abriendo paulatinamente y con muchísimos cuidados y muy poca gente accediendo. Bueno, el aumento es del 58% de año a año. Obviamente te muestra un año como 2021 donde ya había una actividad, no sé si plena, pero por lo menos importante, y un año como el 2020 que permanecía cerrado. De todas formas, también acá incide el tema de la venta, sobre todo de vestimenta y demás, que seguramente eran consumos postergados durante la época de la pandemia y empiezan hacia fines. Si bien no salimos todavía de la época de la pandemia, no lo estoy dando como concluido, pero evidentemente ya con otros usos y costumbres se empezaron a recuperar algunas ventas en estos sectores también. Nos contaba Rulo esta semana también respecto a lo que pasa con el nivel de crecimiento que esperan organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que auguró un crecimiento de la Argentina, contrariamente a lo que pueda pasar en la región con Brasil, que digamos el pronóstico no fue tan bueno para el país vecino. ¿Este tipo de números alientan a organismos internacionales a pensar en un crecimiento del país para este 2022 o no tiene nada que ver? Es decir, ¿un organismo internacional se fija en esto? Sí, a ver, si bien el Fondo Monetario Internacional es un mosaico de distintos sectores que parece que no todos trabajaran en el mismo sentido, y ahora explico por qué digo esto, evidentemente tiene importancia, porque en el caso de Argentina, e inclusive en los análisis del Fondo Monetario Internacional, le está prestando mucha atención cómo va a ser la respuesta de la demanda en esta época de salida de la pandemia, de regularización parcial y demás. Porque obviamente hay mucho temor y está sucediendo en muchas partes del mundo donde la demanda está muy retraída, no hay consumo, a pesar de que algunas actividades empiezan a realizar, a tomar ritmo. Y en el caso de Argentina lo que se está viendo es que está acompañando este proceso con una recuperación fuerte del consumo. Ahora, esto es lo que analizan los departamentos de análisis y estudios económicos del Fondo Monetario Internacional. Pareciera que quienes ejecutan políticas o definen los acuerdos a esto no le presta tanta atención, porque es lo que le está diciendo Argentina. Necesitamos mantener este nivel de recuperación de la demanda, este nivel de recuperación de la producción para que Argentina siga sosteniendo este crecimiento. Para nosotros también es muy importante este tema y ahí es donde nos chocamos un poquito con estos otros funcionarios que son los que pareciera que tienen un lápiz mucho más finito para decir, no, hay que cuidar el gasto y demás. Y en ese marco de confianza, consultarte, a ver, por el dólar, que en las últimas semanas, en los últimos días, el dólar blue, el denominado dólar marginal, paralelo, como lo queramos llamar, que sigue manifestando un aumento progresivo, ¿no? No baja a la espera de este acuerdo, pero también es un índice que toma mucha gente para decidir si compra, cuánto compra y qué compra. A ver, lo que hay que advertir con este tema, hasta que no se firme el acuerdo con el fondo, seguramente va a seguir subiendo el dólar blue, porque es un dólar absolutamente especulativo. Es decir, es marcar un poco lo que algunos era un poco lo que hablábamos en el bloque anterior. Algunos están reclamando una política económica que se adapte al pago del fondo como prioridad absoluta y después lo que quede será lo que pueda ejecutar el gobierno. Estos mismos sectores son los que están apostando a una devaluación, apostando a presionar vía dólares paralelos, y en este caso va a significar que hasta que no se firme un acuerdo va a seguir la suba. La previsión es que en el momento que se firme un acuerdo esto se cae
fuertemente. Pero a ver, se cae abruptamente cuando podemos hablar de un dólar que pueda volver a perforar el piso de los 200 para abajo, No o creo que estamos hablando de un tanto. dólar que se va a mantener más Sí, o menos. no creo que tanto, pero no te sorprendas. Pero sí decís que va a bajar. No te sorprende que baje 15 o 20 pesos, digamos. Es decir, si está en 2.25, que baje a 2.10 o menos, y si está un poco más alto, bajar a esos niveles. Pero es absolutamente exagerado lo que está pasando con el dólar. Esto no lo sostienen ni aquellos que piden una devaluación sobre el dólar oficial, que de 100 se vaya a 120 a 130, digamos, te podrán pedir, pero no estos valores. Estos valores son absolutamente especulativos, se hacen con muy pocas operaciones y a veces inclusive, Silvia, sin operaciones, porque se anuncia a la mañana el valor, que el nuevo valor del dólar blue antes de que haya operaciones en el mercado. ¿Por qué? Y porque están impulsando el aumento. Y mientras esta situación de incertidumbre se cierra o no se cierra el acuerdo, y es un terreno fértil para este tipo de especulaciones. Gracias, Rulo.